En Lagos, Nigeria, Amara, la criada, no podía hablar más que en susurros, hasta que descubrió el mortífero plan de su marido para robar a su jefe multimillonario. Con solo 24 horas para avisarle y sin voz para hacerlo, debe encontrar un valor que nunca supo que tenía para salvar al hombre que le dio dignidad. Antes de ver la historia completa, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y dale a me gusta. Y suscríbete para ver más historias. Amara siempre había sido conocida por su silencio. En la bulliciosa ciudad de Lagos, Nigeria, donde las voces competían con las bocinas de los coches y los vendedores del mercado, se movía como una suave brisa por la enorme finca del señor Chike Okafor, uno de los magnates petroleros más ricos de África. La mansión Okafor se erigía como un palacio moderno, con sus suelos de mármol blanco reflejando el dorado sol africano que se colaba por las altas ventanas. Los suaves pasos de Amara resonaban silenciosamente mientras realizaba sus tareas diarias, limpiando las amplias habitaciones llenas de costosas obras de arte de todo el continente. A sus 25 años, Amara poseía un tipo de belleza que no exigía atención, pero que la captaba de todos modos. Su piel oscura brillaba con un resplandor natural, y sus grandes ojos marrones albergaban una sabiduría que parecía superior a su edad. Llevaba el pelo trenzado al estilo tradicional, adornado con pequeñas conchas de cauri que le había regalado su abuela, una conexión con su herencia yoruba. Lo que hacía a Amara verdaderamente única era su condición. Nacida con un raro trastorno del habla, solo podía susurrar, e incluso eso le requería un gran esfuerzo. La mayoría de la gente asumía que era completamente muda. En un mundo que valoraba las voces fuertes y las declaraciones audaces, Amara había aprendido a comunicarse a través de gestos suaves, sonrisas cómplices y los ojos más expresivos que nadie había visto jamás. El señor Okafor, un hombre de unos 40 años con sienes canosas y ojos amables, la había contratado hacía 3 años, cuando nadie más quería hacerlo. Mientras que otros empleadores veían su silencio como una limitación, él lo veía como un don. En su estresante mundo de negocios y llamadas telefónicas constantes, la tranquila presencia de Amara le proporcionaba una sensación de calma que nunca antes había experimentado. «Tiene un corazón puro», solía decir a sus amigos, aunque ellos nunca entendían por qué hablaba tan bien de una criada que ni siquiera sabía saludar correctamente a los invitados. Amara vivía en una pequeña pero cómoda habitación detrás de la casa principal, que compartía con su marido, Emeka. Se habían casado hacía 2 años en una sencilla ceremonia en la iglesia local, donde el pastor tuvo que inclinarse para oír sus votos susurrados. Emeka era todo lo que Amara no era: ruidoso, bullicioso, y siempre buscando la forma fácil de ganar dinero. Trabajaba en diversos empleos ocasionales por la ciudad, pero nunca parecía satisfecho con el trabajo honrado. Últimamente, había estado llegando a casa con ropa cara y hablando de grandes oportunidades que los harían ricos. Amara se preocupaba por su marido, pero cada vez que intentaba expresar sus inquietudes con gestos o susurros, él la ignoraba. «No entiendes de negocios, mujer», le decía, sin maldad, pero con desdén. «Céntrate en la limpieza y deja que yo me ocupe de nuestro futuro». Esa mañana de martes en particular, la temporada de lluvias había comenzado temprano, y el sonido de las pesadas gotas sobre el techo de hojalata de la mansión creaba una melodía rítmica que Amara encontraba relajante. Estaba limpiando con cuidado el estudio del señor Okafor cuando oyó voces procedentes del jardín. A través de la gran ventana, pudo ver a Emeka hablando con 2 hombres que no reconocía. Vestían trajes caros, pero había algo en su comportamiento que la incomodaba. Uno era alto y delgado, con cicatrices en las mejillas, marcas tribales tradicionales que habían sido talladas toscamente. El otro era más bajo, pero de complexión fuerte, con dientes de oro que brillaban cuando sonreía. Amara detuvo la mano sobre la estantería mientras intentaba entender de qué estaban hablando. Los hombres hablaban en voz baja,
mirando con frecuencia hacia la casa principal. Ella captó fragmentos de su conversación llevados por el viento. El viejo tiene demasiado dinero. Sistema de seguridad. Que parezca un robo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Al comprender lo que eso significaba, esos hombres estaban planeando algo terrible y su marido estaba involucrado. Emeka asintió con entusiasmo cuando el hombre con cicatrices le entregó lo que parecía un papel doblado. Tal vez planos de construcción o códigos de seguridad. El hombre más bajo contó el dinero en efectivo y se lo entregó a Emeka. «Recuerda», dijo el hombre con cicatrices, con voz ahora clara, «el jueves por la noche. El jefe estará solo. Su hija se va de viaje a Londres y los demás sirvientes tienen el día libre». «¿Y tu mujer?», preguntó el hombre más bajo señalando con la cabeza hacia las dependencias del servicio. Emeka se rió con desdén. «¿Amara? Ni siquiera puede hablar. Aunque viera algo, ¿quién iba a creer a una mujer muda? Además, me aseguraré de que no esté por allí». El mundo de Amara pareció tambalearse. El hombre al que había prometido amar y honrar estaba planeando ayudar a robar, o peor aún, a hacer daño a la única persona que le había mostrado amabilidad y respeto. Cuando los hombres se marcharon, Emeka se quedó en el jardín, contando el dinero con una sonrisa de satisfacción. Amara se alejó silenciosamente de la ventana, con la mente llena de preguntas y temores. ¿Cómo podía advertir al señor Okafor? Incluso si pudiera hablar con normalidad, ¿creería él que el marido de su fiel criada estaba conspirando contra él? ¿Y qué le pasaría a ella si Emeka descubría que sabía de su plan? Esa noche, Amara se sentó en su pequeña cocina, preparando mecánicamente la cena, mientras sus pensamientos se agolpaban. Emeka llegó a casa silbando, con el mejor humor que ella le había visto en meses. «Mi querida esposa», le dijo besándole la frente, «nuestros problemas pronto habrán terminado. He asegurado un futuro que te hará sentir orgullosa». Le mostró el dinero que le habían dado los hombres, abriendo los billetes nuevos como si fueran una baraja de cartas. «Pronto no tendremos que vivir en estas dependencias para el servicio. Tendremos nuestra propia casa, tal vez incluso un coche». Amara miró fijamente el dinero y luego el rostro emocionado de su marido. Abrió la boca, tratando de forzar las palabras a pesar del nudo que tenía en la garganta. Emeka», susurró. Con un sonido apenas audible, él la miró con sorpresa. Hacía meses que ella ni siquiera intentaba hablar en voz alta. «¿Qué pasa, querida?». Ella señaló el dinero y luego negó con la cabeza, con una mirada suplicante. La expresión de Emeka se endureció. «¿Crees que lo he robado? ¿Tienes tan poca confianza en tu propio marido?». Amara negó con la cabeza frenéticamente y extendió la mano para tocarle el brazo. Señaló hacia la casa principal y luego volvió a señalar el dinero, tratando de comunicarle sus temores. «No tengo tiempo para tus juegos», dijo Emeka, apartándose. «Tengo asuntos importantes que atender». Cuando él volvió a salir de casa esa noche, Amara sintió el peso de su aislamiento más que nunca. La persona a la que más quería en 1900, el mundo estaba a punto de traicionar a la persona que le había dado dignidad y un propósito. Pasó la noche rezando, pidiendo sabiduría a sus antepasados y a Dios. Según la creencia tradicional yoruba, los espíritus del pasado guiaban a los vivos en las decisiones difíciles. Al amanecer, sintió una extraña sensación de paz que se apoderó de ella. Sabía lo que tenía que hacer. El miércoles por la mañana amaneció gris y húmedo. El señor Okafor estaba en su estudio, revisando los contratos de una nueva refinería de petróleo, cuando Amara llamó suavemente a la puerta. «Adelante», dijo él, sin levantar la vista de sus papeles. Amara entró con una bandeja de té, como era su costumbre. Pero en lugar de dejarla y marcharse, se acercó a su escritorio y se quedó allí hasta que él levantó la vista. «Amara, ¿va todo bien?». Dejó la bandeja con manos temblorosas y luego hizo algo que nunca había hecho antes. Cogió un bolígrafo de su escritorio y empezó a escribir en un trozo de papel. El señor Okafor observó fascinado cómo ella formaba cuidadosamente las palabras con una letra clara,
Peligro mañana por la noche. Vienen hombres malos. Mi marido está involucrado. Por favor, manténgase a salvo. Leyó la nota 2 veces antes de levantar la vista hacia su rostro serio. ¿Tu marido? ¿Emeka planea robarme? Amara asintió con lágrimas en los ojos. Volvió a escribir. Los oí hablar. 3 hombres. Tienen dinero para él. Saben de seguridad. El señor Okafor se recostó en su silla y estudió cuidadosamente el rostro de Amara. En 3 años, ella nunca le había mentido, ni siquiera había cogido un terrón de azúcar extra de la cocina sin pedirlo. Su honestidad era tan segura como la salida del sol. ¿Por qué me cuentas esto? Emeka es tu marido. Las lágrimas de Amara caían libremente mientras escribía su respuesta. Usted me respetó cuando nadie más lo hacía. Es usted un buen hombre. No puedo permitir que le pase nada malo. El señor Okafor sintió cómo una calidez se extendía por su pecho. Aquí tenía a una mujer que apenas podía hablar, casada con un hombre que conspiraba contra él, y sin embargo había decidido advertirle a pesar del gran coste personal que ello suponía. ¿Qué vas a hacer con Emeka?, le preguntó con delicadeza. Amara se secó las lágrimas y escribió: Lo dejaré. Después de esta noche volveré a mi pueblo. No puedo quedarme con un hombre que hace el mal. El señor Okafor se levantó y rodeó su escritorio. Por primera vez en 3 años, puso suavemente una mano sobre el hombro de Amara. Eres la persona más valiente que conozco, le dijo en voz baja. No te preocupes por mañana por la noche. Yo me encargaré de todo. Y no tienes que ir a ningún sitio. Tu hogar está aquí, todo el tiempo que quieras. La tarde del jueves llegó con una quietud inusual. El señor Okafor había pasado el día haciendo cuidadosos preparativos. Se puso en contacto con su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Coronel Adebayo, y juntos planearon una trampa para los posibles ladrones. Podríamos simplemente llamar a la policía, sugirió el coronel. No, respondió el señor Okafor. Quiero ver hasta dónde llega esto, y quiero proteger a Amara de cualquier represalia. Tal y como habían planeado, todos los demás sirvientes tuvieron la noche libre. Solo quedó Amara, a quien el señor Okafor le pidió que se quedara en sus aposentos con las puertas cerradas. Pero Amara no podía permanecer escondida. A pesar de las garantías del señor Okafor, se sentía responsable del peligro en el que se encontraba. Si le pasaba algo por no haberle advertido adecuadamente, nunca se lo perdonaría. Alrededor de las 10 de la noche, vio a Emeka regresar de lo que él le había dicho que era una salida nocturna con amigos. Estaba nervioso. Miraba el reloj con frecuencia y observaba la casa principal. A las 11 de la noche, llegaron los 2 hombres de principios de semana. Amara observó desde su ventana a oscuras cómo se reunían con Emeka junto a la puerta del jardín. ¿Todo listo?, preguntó el hombre con la cicatriz. Sí, respondió Emeka. El anciano está solo en su estudio. Las cámaras de seguridad están fuera de servicio por mantenimiento, tal y como usted dispuso. La caja fuerte está detrás del cuadro del leopardo. El hombre más bajo le entregó a Emeka otro sobre con dinero. Recuerda, si se despierta, no dejes testigos. A Amara se le heló la sangre. No solo planeaban un robo, sino un asesinato. Mientras, los 3 hombres se acercaban a la casa principal. Amara tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía permitir que llegaran hasta el señor Okafor, aunque eso significara ponerse en peligro. Salió sigilosamente de sus aposentos y corrió hacia la casa principal por la entrada de servicio. Los pasillos estaban a oscuras, pero ella los conocía, al milímetro. Se dirigió al estudio donde esperaba el señor Okafor. Cuando llamó a la puerta y entró, él se mostró sorprendido. Amara, te dije que te quedaras en tu habitación. Ella señaló con urgencia hacia la parte delantera de la casa y levantó 3 dedos. Luego se pasó el dedo por la garganta, la señal universal de peligro. El señor Okafor lo entendió inmediatamente. Activó un botón de alarma oculto bajo su
escritorio que alertaría silenciosamente al coronel Adebayo y a su equipo de seguridad, apostados alrededor de la propiedad. «Quédate detrás de mí», susurró. Pero Amara tenía otra idea. Ella sabía algo que el señor Okafor ignoraba, la ruta exacta que tomarían los intrusos, porque Emeka se la había descrito a principios de semana, cuando pensaba que solo estaba presumiendo del diseño de la mansión. Le indicó al señor Okafor que la siguiera y lo condujo a través de un pasadizo oculto que conectaba el estudio con su dormitorio privado. Desde allí podían llegar a la sala de pánico segura que el coronel Adebayo había insistido en instalar años atrás. Justo cuando llegaron al pasadizo, oyeron que se abría la puerta principal con lo que parecía una tarjeta de acceso robada. «Amara», susurró el señor Okafor, «me has salvado la vida». Pero su alivio duró poco. Al parecer el intruso más bajo había hecho más reconocimientos de lo que creían. Cuando salieron del pasadizo cerca del dormitorio, él los estaba esperando. «Vaya, vaya», dijo, apuntándoles con una pistola. «Parece que el viejo no está solo después de todo». El hombre armado hizo un gesto al señor Okafor y a Amara para que se dirigieran al estudio. Mientras caminaban, podían oír a los otros dos intrusos registrando la casa en busca de la caja. «Fuerte, ¿sabes?», dijo el hombre armado en tono conversacional. «Esto habría sido mucho más fácil si te hubieras quedado en la cama como un buen anciano». Cuando llegaron al estudio, Emeka se sorprendió al ver a Amara. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó. «Tú, esposa, parece muy leal a su jefe», respondió el hombre con la cicatriz. «Más leal que a ti, al parecer». Emeka miró a Amara con una mezcla de ira e incredulidad. «Tú le advertiste, ¿verdad? Ni siquiera puedes hablar, pero encontraste la manera de traicionar a tu propio marido». Por primera vez en su vida adulta, Amara sintió una ira más fuerte que su miedo. Este hombre al que había amado y en el que había confiado no solo había planeado robar y matar a un buen hombre, sino que ahora la llamaba traidora. Algo dentro de ella se rompió. «Te equivocas», dijo, con voz débil pero lo suficientemente clara como para que todos en la habitación la oyeran. La habitación quedó en silencio. Incluso los intrusos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. «¿Puede hablar?», preguntó Emeka, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. «¿Puedo hablar?», continuó Amara. Cada palabra le costaba un enorme esfuerzo, pero salía con más fuerza que la anterior. «Y elijo hablar para siempre». Se volvió hacia el señor Okafor, con la voz cada vez más clara. «Usted me dio dignidad cuando los demás solo veían mi silencio. Me trataste como a una persona cuando los demás me trataban como a un mueble. No podía permitir que te hicieran daño». Luego se volvió hacia Emeka, con una voz que ahora transmitía la fuerza de años de palabras reprimidas. «Te casaste con una mujer que creías que no podía hablar en tu contra, pero yo siempre he tenido voz. Simplemente elegí usarla con prudencia». El sonido de las sirenas en la distancia indicaba que el equipo de seguridad del coronel Adebayo había alertado a la policía. El hombre con cicatrices maldijo y agarró a Amara, empujándola contra él con la pistola apuntándole a la cabeza. «Que nadie se mueva hasta que consigamos lo que hemos venido a buscar», y gritó. Pero lo que no sabía era que la caja fuerte del señor Okafor era en realidad un señuelo, instalado por el coronel Adebayo específicamente para situaciones como esta. Los objetos de valor reales se encontraban en un lugar mucho más seguro. A medida que la policía rodeaba la casa, la situación se volvía más tensa. El hombre armado que retenía a Amara se estaba desesperando, y Emeka le suplicaba que no le hiciera daño. «Es mi esposa», repetía, como si de repente hubiera recordado que se suponía que debía amarla. «Perdiste el derecho a llamarme tu esposa cuando elegiste el dinero por encima de la bondad», dijo Amara, con voz firme y clara. En la confusión que siguió, a la llegada de la policía, el coronel Adebayo y su equipo lograron desarmar a los intrusos sin que nadie resultara gravemente herido. Emeka y sus cómplices fueron arrestados y se recuperó el dinero que les habían pagado. 3 meses después,
Amara estaba en el jardín de la finca de los Okafor, pero todo había cambiado. Ya no era la sirvienta silenciosa, sino la asistente, personal y consejera de confianza del señor Okafor. La terapia del habla que el señor Okafor le había organizado había hecho maravillas. Aunque seguía hablando en voz baja por naturaleza, ahora podía comunicarse con claridad cuando quería. Amara, llamó el señor Okafor desde la ventana del estudio. Los contratistas están aquí para hablar de la nueva escuela. Ella sonrió y le saludó con la mano. Uno de los primeros proyectos que había propuesto era la construcción de una escuela para niños con dificultades del habla y la audición, un lugar donde el silencio no se considerara una limitación, sino donde se celebraran las diferentes formas de comunicación. El divorcio de Emeka se había tramitado rápidamente. En la última carta que le envió desde la cárcel, él había escrito: «Siempre me pregunté qué pensabas detrás de esos ojos tranquilos. Debería haber tenido miedo de descubrirlo». Amara guardó la carta, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de cómo la gente puede confundir la amabilidad con la debilidad y el silencio con el vacío. Mientras caminaba hacia los contratistas, reflexionó sobre su trayectoria. Había aprendido que, a veces, lo más poderoso que se puede hacer es defender lo que es correcto, incluso cuando, especialmente cuando, te cuesta todo lo que creías que querías. Le vino a la mente el dicho tradicional yoruba que le había enseñado su abuela: «Por muy lejos que fluya el río, nunca olvida su origen». Amara había encontrado su voz no abandonando su naturaleza tranquila, sino manteniéndose fiel a los valores que siempre la habían guiado: la honestidad, la lealtad y el valor de hacer lo correcto. El señor Okafor se acercó a ella cuando terminó de hablar con los contratistas. «La escuela estará lista en 6 meses», informó con voz segura y clara. «Tengo otra propuesta para usted», dijo con una sonrisa. «Mi junta directiva está impresionada con sus ideas. Quieren ofrecerle un puesto como coordinadora de relaciones con la comunidad. La remuneración es bastante buena». Amara lo consideró. Hace un año no habría podido imaginar una oportunidad así, pero ahora comprendía que su silencio nunca había sido su limitación, sino que lo habían sido las suposiciones de los demás sobre su silencio. «Acepto», dijo, «pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Quiero contratar profesores que comprendan que la comunicación puede adoptar muchas formas. Es posible que algunos de nuestros alumnos nunca hablen en voz alta, pero eso no significa que no tengan cosas importantes que decir». El señor Okafor le tendió la mano para estrechársela, un gesto de respeto entre iguales. «Amara», dijo, «creo que este es el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». Mientras la puesta de sol africana pintaba el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras, Amara contempló la finca que se había convertido en su verdadero hogar. Pensó en todas las personas silenciosas del mundo que tenían historias importantes que contar, y sonrió. Su voz había estado callada durante 25 años, pero cuando finalmente decidió hablar, lo cambió todo. A veces, las verdades más profundas no provienen de quienes hablan más alto, sino de quienes eligen cuidadosamente sus palabras y las utilizan para proteger lo que más importa. A lo lejos, podía oír a los niños jugando en el recinto de al lado, sus risas mezclándose con la llamada a la oración vespertina de la mezquita local y el ritmo de los tambores de una ceremonia tradicional en algún lugar del barrio. Era el sonido de una comunidad. Muchas voces, muchas historias, todas valiosas. Y ahora, por fin, la voz de Amara formaba parte de ese hermoso coro. 2 años más tarde, la Escuela Amara Okafor para la Comunicación Especial, que lleva el nombre de su fundadora y benefactora, se había convertido en un modelo de educación inclusiva en toda África Occidental. Amara, ahora con 28 años, había publicado un libro sobre su experiencia titulado Silent No More, Finding Your Voice in a Loud World. Ya no en silencio, encontrar tu voz en un mundo ruidoso.
El libro se tradujo a varios idiomas africanos y se convirtió en lectura obligatoria en los programas educativos de toda Nigeria. Nunca se volvió a casar, ya que encontraba la plenitud en su trabajo y en la familia que había creado con el señor Okafor y su hija, que había regresado de Londres y se había convertido en la mejor amiga de Amara. Cada mañana, seguía limpiando su propia oficina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le recordaba de dónde venía y lo lejos que había llegado. Y a veces, cuando trabajaba sola en las tranquilas primeras horas del día, hablaba en voz alta consigo misma, no porque tuviera que demostrar que podía hacerlo, sino simplemente porque por fin podía. Su voz, que una vez creyó perdida, se había convertido en el sonido de la esperanza para miles de personas que habían estado esperando a que alguien les mostrara que ser diferente no significaba ser inferior. Al final, Amara aprendió que la voz más importante que se puede encontrar no es la que habla más alto, sino la que dice la verdad, incluso cuando es difícil de escuchar.